Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un auténtico revuelo, un drama que trasciende la ficción y llega hasta los tribunales. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, y de un enfrentamiento legal. Si han oído bien, nuestros queridos protagonistas de Erkenci se encuentran en medio de una batalla judicial. ¿Qué ha llevado a dos personas que compartieron tanta química en pantalla a terminar enfrentándose en los juzgados? Quédense con nosotros porque vamos a desgranar todos los detalles de este sorprendente conflicto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las historias más interesantes. El tema de hoy es intrigante y quizás hasta un poco triste, porque cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente es esa chispa, esa complicidad que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Su serie Erkenci fue un fenómeno, un torbellino de romance y comedia que catapultó a ambos al estrellato internacional. La química entre Sanem y Can fue tan palpable que muchos creyeron que su relación trascendía la pantalla. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más compleja, y hoy vamos a explorar lo que ha ocurrido detrás de cámaras y, lo que es más importante, en las salas de un tribunal. Los rumores y especulaciones sobre tensiones entre ellos no son nuevos. Desde hace tiempo se han comentado supuestas diferencias creativas o personales. Pero cuando hablamos de tribunales, la cosa se pone seria. ¿De qué se acusan mutuamente? ¿Qué pruebas existen? ¿Cómo ha afectado esto a sus carreras y a la percepción pública? Vamos a ir paso a paso, intentando ser lo más claros y detallados posible, para que ustedes puedan formar su propia opinión sobre este fascinante y, a la vez, preocupante litigio. Todo parece haber comenzado hace un tiempo, cuando surgieron las primeras informaciones sobre disputas legales. No se trata de un pleito menor, sino de acusaciones que involucran derechos de imagen, incumplimiento de contratos y, lo que es más delicado, supuestas difamaciones. Es importante recordar que la fama, por muy deseable que parezca, también trae consigo una gran responsabilidad y, a veces, unos desafíos que no imaginamos. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, quien ha continuado cosechando éxitos, participando en proyectos muy ambiciosos y consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas. Por otro lado, Can Yaman ha seguido una trayectoria internacional muy activa, participando en producciones en Italia y otras partes de Europa, y también ha estado en el ojo del huracán mediático por diversas razones. Ahora, vayamos al meollo del asunto, ¿qué dicen exactamente las partes? Según las informaciones que han trascendido a la prensa turca e internacional, una de las principales batallas legales gira en torno a la explotación de la imagen de ambos. Parece ser que hubo acuerdos o situaciones previas relacionadas con el uso de sus nombres e imágenes, y de alguna manera, uno de ellos habría considerado que sus derechos fueron vulnerados. Los detalles específicos de estos contratos y las acusaciones pueden ser bastante técnicos, pero en esencia, se trata de cuestiones de propiedad intelectual y de control sobre la propia imagen pública. Por ejemplo, se ha hablado de que una de las partes podría haber utilizado o autorizado el uso de su imagen conjunta o individual en proyectos o campañas publicitarias sin el consentimiento o beneficio adecuado de la otra. Esto en el mundo del entretenimiento y de las celebridades, donde la imagen es un activo muy valioso, puede generar conflictos de gran envergadura. Imaginen la cantidad de contratos, acuerdos de patrocinio, apariciones públicas, y todo lo que implica ser una estrella global. Un error o una mala interpretación en uno de estos puntos puede tener consecuencias legales importantes. Además de la cuestión de la imagen, también se ha mencionado la posibilidad de difamación. Esto es algo muy serio porque va directamente a la reputación de las personas. Acusar a alguien de difamación implica que se han hecho declaraciones falsas que han dañado su buen nombre. En un entorno tan mediático como el suyo, donde cada palabra y cada gesto son analizados, cualquier declaración pública que pueda interpretarse como un ataque personal o profesional puede ser motivo de un litigio. Las fuentes cercanas a la producción de Erkenci o a sus equipos de representación han ofrecido diferentes versiones de los hechos, como suele ocurrir en estos casos. Algunos señalan que Can Yaman se sintió perjudicado por ciertas declaraciones o acciones de Demet, mientras que otros apuntan a que fue Demet quien sufrió algún tipo de daño o incumplimiento por parte de Can.
Es un auténtico rompecabezas informativo, donde cada pieza tiene una interpretación diferente. Es fundamental entender que en un juicio no todo es lo que parece a simple vista. Existen pruebas documentales, testimonios, peritajes, todo un proceso legal que debe seguirse para llegar a una resolución. Las noticias que llegan a los medios a menudo son fragmentos de información, interpretaciones o comunicados de prensa que buscan influir en la opinión pública. Por eso debemos ser cautelosos al juzgar o emitir juicios definitivos. Los abogados de ambas partes, como es lógico, han presentado sus argumentos y pruebas ante el tribunal. Se habla de requerimientos, de solicitudes de indemnización y de defensa ante las acusaciones. Es un tira y afloja legal que puede durar meses, e incluso años, dependiendo de la complejidad del caso y de las apelaciones que puedan presentarse. Lo más impactante de esta historia, más allá de los tecnicismos legales, es la idea de que dos personas que compartieron una experiencia tan intensa en el set de rodaje, que crearon una conexión tan especial con el público, puedan estar ahora enfrentadas en los tribunales. Nos hace reflexionar sobre la diferencia entre la ficción y la realidad, sobre las presiones de la fama y sobre cómo las relaciones personales pueden deteriorarse incluso en las circunstancias más glamurosas. ¿Cómo ha afectado esto a sus carreras? En general, cuando surgen este tipo de controversias, la imagen pública de los involucrados puede verse afectada. El público, especialmente los fans más acérrimos, tiende a tomar partido, y las noticias sobre litigios pueden generar una percepción negativa. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, la controversia a veces puede generar interés. Pero en este caso, parece ser más una cuestión de enfriamiento de relaciones que de una estrategia de marketing. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué ahora? Los conflictos legales pueden gestarse durante mucho tiempo antes de llegar a los tribunales. Es posible que las diferencias se fueran acumulando, que las conversaciones para resolverlas fracasaran, y que finalmente, una de las partes decidiera que la única vía para defender sus derechos era la legal. Es importante destacar que aunque la información sobre este caso ha aparecido en numerosos medios, los detalles precisos y las declaraciones oficiales son a menudo difíciles de obtener. Las partes suelen ser muy cuidadosas con lo que comunican públicamente durante un proceso legal para no perjudicar su posición. Lo que vemos y leemos son, en gran medida, el resultado de filtraciones, de comunicados de prensa estratégicos y de la interpretación de los hechos por parte de los periodistas. Lo que sí es seguro es que este litigio añade una capa de complejidad a la historia de The Method de Mir y Can-Yaman, un capítulo inesperado que contrasta con la imagen de romance y armonía que proyectaron en Erkencicus. Nos recuerda que detrás de las cámaras, las estrellas son personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propios conflictos. Además de la imagen y la difamación, a veces este tipo de disputas pueden involucrar también cuestiones económicas, como reclamaciones de deudas, incumplimientos de pagos por acuerdos previos o reparto de beneficios. En el mundo del entretenimiento, donde se manejan cifras considerables, cualquier desacuerdo financiero puede escalar rápidamente a un litigio. Lo que más nos intriga, y seguramente a ustedes también, es el contenido exacto de las declaraciones y las pruebas que se han presentado en los tribunales. ¿Qué dijo uno sobre el otro que resultó ser tan grave? ¿Qué acciones concretas se consideran una vulneración de derechos? La información que ha salido a la luz es limitada, y es posible que los detalles más escabrosos se mantengan en secreto judicial hasta que haya una resolución. Por ejemplo, se ha rumoreado que las disputas podrían estar relacionadas con el manejo de las redes sociales, la gestión de contratos publicitarios o incluso con comentarios vertidos en entrevistas o eventos. En el mundo de la fama, cada palabra cuenta, y un comentario mal interpretado o fuera de lugar puede tener un impacto devastador. En este momento el proceso judicial sigue su curso. No sabemos cuándo se emitirá una sentencia definitiva, ni cuáles serán las consecuencias. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la evolución de esta historia, informarnos a través de fuentes fiables y mantener una perspectiva objetiva. Este caso nos enseña una vez más que la fama y el éxito no están exentos de desafíos. Las relaciones profesionales y personales en la industria del entretenimiento son complejas, y los malentendidos pueden ocurrir. Lo importante es cómo se gestionan estas situaciones, si se busca una solución amistosa o si se recurre a la vía legal. Y aquí es donde entra nuestra curiosidad como espectadores. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han seguido esta noticia?
¿Tienen alguna teoría sobre qué pudo haber desencadenado este conflicto? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. En resumen, lo que hemos visto es como dos estrellas que compartieron un éxito rotundo se encuentran ahora enfrascadas en una batalla legal, con acusaciones que giran en torno a derechos de imagen, posibles difamaciones y desacuerdos contractuales. Es una historia que nos muestra la cara menos glamurosa del éxito y la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento. Para concluir, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta información les haya parecido intrigante e informativa. Recuerden que en nuestro canal siempre buscamos traerles las historias más interesantes y los detalles que no siempre se ven a simple vista. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese el mundo del espectáculo y las noticias de las celebridades turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Hasta la próxima.